Como todos saben, estamos predicando el Evangelio de Marcos. Ya estamos llegando poco a poco al final. Y hoy vamos a comenzar un capítulo nuevo. Hoy vamos a comenzar el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y vamos a ver los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañen. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es palabra de Dios. Mis hermanos, iniciamos hoy, como dije recién, el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, y vamos a concentrarnos hoy en los primeros 13 versículos. Y esta porción del Evangelio de Marcos es conocida como el discurso del Monte de los Olivos. Habrán oído ese título. Y esta es la enseñanza del Señor Jesús más extensa de todo el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos no hay muchos discursos, es un evangelio de acción. Esta es la enseñanza más extensa, pero no solo la enseñanza más extensa, es uno de los pasajes más difíciles y más controversiales de todo el Nuevo Testamento. El discurso del Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque en él se entremezclan profecías que tienen que ver con diferentes épocas de la historia de nuestra redención, y no todos están de acuerdo en qué espacio de tiempo debemos colocar cada parte. Y así discuten: ¿es en el pasado? ¿Es en el presente? ¿Es en el futuro? Ahora, con esto no quiero decir que este pasaje venga a ser para nosotros como una especie de acertijo, ¿no? Como una especie de adivinanza indescifrable, no. Pero sí debemos reconocer que se trata de un capítulo difícil, al cual debemos acercarnos con toda humildad y reconociendo nuestras propias limitaciones. Pero aunque es un pasaje eminentemente profético, es más que evidente, mis hermanos, que la intención del Señor Jesús en este discurso no es satisfacer nuestra curiosidad por el pecado. Voy a repetir eso porque es importante. La intención del Señor Jesús en este pasaje no es satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro, no del pasado, me equivoqué, del futuro. Es decir, este pasaje no es para que estemos adivinando el futuro como hacen muchos, o tratando de discernir qué el futuro dice. No, la intención del Señor Jesucristo con este discurso es prepararnos para serle fiel a Él en el presente.
Lo que tú y yo tenemos que entender de este pasaje está claro como la luz del sol. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para que nosotros podamos enterarnos hoy la noticia del mañana, como muchos pretenden hacer. Dios reveló su palabra para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo y para que nosotros podamos entender el glorioso mensaje del Evangelio. Y es mi intención exponer el contenido de este pasaje con ese propósito en mente, nada más. No hay que ser adivino aquí y tratar de ver más allá de lo que no hay. Así que si alguno de ustedes estaba esperando que en estos 2 domingos yo le dijese exactamente cuándo va a venir Jesús por segunda vez, lamento decepcionarlo porque van a quedarse con las ganas. Porque eso solamente los hacen los falsos profetas. Pero antes de entrar al contenido en sí del discurso del Monte de los Olivos, mis hermanos, es de vital importancia ver el trasfondo con el cual llegamos a este discurso del Monte de los Olivos, el contexto de este texto, para poder entenderlo, porque si no, no vamos a entender. Como ya hemos dicho varias veces, nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, la semana conocida como la Semana de la Pasión, que comenzó, recuerdan, con el famoso Domingo de Ramos, que vimos hace varias semanas atrás, cuando el Señor Jesús entró triunfalmente en Jerusalén y lo estaba esperando una multitud que arrojaba palmas a su paso y gritaba: ¡Hosana en las alturas! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerdan? Así comenzó esta semana. Si nosotros hubiéramos estado presentes ese día, hubiéramos llegado a la conclusión de que Israel se encontraba en una inmejorable condición espiritual después de ese recibimiento al Mesías. Pero los acontecimientos que ocurrieron los días siguientes nos muestran finalmente que solo se trataba de una fachada religiosa, porque 5 días después, es decir, el viernes, muchas de esas personas que recibieron triunfalmente al Señor Jesús estaban pidiendo a gritos que lo crucificaran por blasfemo. O sea que era solo una fachada. Mis hermanos, Israel estaba a punto de suicidarse como nación, tanto política como espiritualmente, al rechazar a su Mesías como lo hicieron. Y eso fue evidente a lo largo de toda esta semana que estamos relatando. ¿Recuerdan? El Señor llega el lunes al templo a enseñar la palabra y se encuentra con que habían montado ahí un mercado persa. Estaban llenos de mercaderes vendiendo todo tipo de productos, y lo peor de todo es que los líderes religiosos de Israel eran los dueños de ese mercado. Jesús purifica el templo y los echa de ese lugar. A partir de allí comienza a ser confrontado una y otra vez por los líderes religiosos de Israel. A partir del día martes, primero llegaron los miembros del Sanedrín, luego fueron los fariseos y los herodianos, luego fueron los saduceos, finalmente los escribas. Todos venían a él con preguntas capciosas, preguntas difíciles, preguntas comprometidas, con el único propósito de poder atraparlo en sus propias palabras y así acusarlo de blasfemo y poderlo matar, acabar con él, que era su intención. Pero como vimos a lo largo de estas semanas, en nuestros mensajes, todos ellos fueron atrapados uno por uno en sus propias trampas, porque nadie puede con Jesús. Es entonces que en medio de esas confrontaciones, recuerdan también, el Señor cuenta una historia en forma de parábola, que sirve para preparar a su audiencia para lo que Él va a enseñar aquí en el capítulo 13. ¿Recuerdan esa historia? La parábola hablaba de un señor que era dueño de una viña
y la arrendó a unos labradores para que la trabajaran. Pero cuando llegó la época de la vendimia y el dueño de la viña envía a unos siervos para buscar la parte de los frutos que le correspondían, los labradores malvados golpean y hasta matan a sus siervos. Pero en vez de arremeter contra esos labradores malvados, el dueño de la viña decide entonces enviar lo más preciado que él tenía, a su propio hijo, a su único hijo, al amado de su corazón, para que lo respeten. Pero estos labradores malvados, en vez de respetar al hijo del dueño, se dijeron entre sí: este es el heredero de la viña, matémoslo y quedémonos con la viña. ¿Recuerdan todo eso? Jesús les pregunta: ¿qué hará el dueño de la viña con estos labradores? Y los mismos escribas y fariseos respondieron: vendrá y destruirá los labradores y dará la viña a otros. Mis hermanos, obviamente la viña en esta historia es la nación de Israel. Los labradores malvados son los líderes religiosos de Israel. Los siervos a los que ellos golpearon y mataron son los profetas del Señor. Es más, en el capítulo 12 dice que los escribas y fariseos decidieron finalmente sí o sí matar a Jesús porque habían entendido que esa parábola era para ellos. De manera que esta parábola lo que nos enseña a nosotros es que Israel, como nación escogida, sería desechada por Dios. La ira de Dios estaba a punto de caer sobre esa nación. Y la viña sería entregada a otros labradores, es decir, a la iglesia, compuesta por judíos y gentiles a la vez, que sí daría los frutos que Dios esperaba que diera. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, donde se narra la escena que nosotros vimos la semana pasada, que Jesús acusa a los escribas, ¿recuerdan? Guardaos de los escribas porque quieren los mejores lugares en la sinagoga, en las cenas, saquean la casa de las viudas, ¿recuerdan? Jesús enfrenta a los escribas y fariseos. En el capítulo 23, luego de esas palabras, Jesús se lamenta por Jerusalén. Y dice Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y escuchen ahora: he aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito que viene en el nombre del Señor. Es decir, Dios iba a desechar a Israel hasta que ellos reconocieran a Jesús como el Mesías prometido, cosa que hoy todavía no sucedió. Hermanos, Jerusalén era la ciudad de Dios, porque allí estaba el templo, la casa misma de Dios. El mismo Jesús, ese lunes por la mañana, cuando echó fuera a los mercaderes, recuerda que dijo: mi casa será llamada casa de oración, mi casa. Pero ahora en el versículo 38 de Mateo 23 le dice: vuestra casa. Ya Jesús no dice más mi casa, dice vuestra casa. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué hubo ese cambio de lenguaje? Mis hermanos, escúchenme muy bien. Cuando Jesús salió del templo ese día martes para dirigirse al Monte de los Olivos, luego de confrontar a los escribas y fariseos para no regresar nunca más, porque no regresó nunca más, no solo lo estaba dejando físicamente, Cristo, como el Dios encarnado, estaba abandonando el templo espiritualmente también. En ese preciso momento, el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio común y corriente. Ese día martes de la última semana del ministerio del Señor,
La gloria de Dios encarnada en Jesús estaba abandonando el templo de Jerusalén para siempre. Ahora entendemos mejor las palabras de Jesús en Mateo 23, 38 y 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El original griego dice desolada. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mis hermanos queridos, fue la gloria de Dios encarnada la que abandonó el templo ese día. Dios estaba repudiando a Israel y a la ciudad santa para que no fueran su casa nunca más. Como bien señala un autor, la destrucción física del templo no era otra cosa más que la consumación externa del repudio espiritual de parte de Dios. Ese es el trasfondo del discurso del Monte de los Olivos, que nosotros debemos saber para entender lo que viene ahora, las palabras de Jesús que vienen a continuación. Veamos entonces, en segundo lugar, la profecía acerca de la destrucción del templo. Al parecer, esas palabras de Jesús, que yo acabo de decir, cuando Jesús se lamenta y le dice, Jerusalén, Jerusalén, vuestra casa os es dejada desolada, habían dejado en absoluto shock a los discípulos. Imagínense, los había dejado en shock. ¿En serio la ciudad de Jerusalén va a ser destruida? ¿Este hombre está hablando en serio? ¿O es una broma? Es verdad. ¿Qué va a pasar entonces con el templo? De ese razonamiento seguramente salen las palabras del discípulo que nosotros encontramos en el versículo 1 de nuestro texto. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es decir, es como si el discípulo estuviera diciendo, Señor, ¿tú de verdad nos estás diciendo que todo esto va a ser destruida, que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿De verdad? Ahora, para entender un poco la perplejidad de los discípulos, es necesario que nosotros conozcamos algo acerca del templo para entender, porque a lo mejor nos cuesta entender. El historiador Flavio Josefo, judío de esa época, lo describe de esta manera. Miren, la parte exterior del edificio tenía todo aquello que pudiese producir asombro al alma y a los ojos. Al estar cubierto por todos lados el templo con gruesas planchas de oro, apenas salía el sol, el templo comenzaba a irradiar un resplandor tan intenso que los que se esforzaban en mirarlo tenían que desviar los ojos de la majestuosidad que tenía. Para que tengamos una idea, el templo cubría, el terreno del templo, una superficie de 35 acres, es decir, dentro cabían 12 canchas de fútbol del edificio. Se calcula que algunas de las piedras que se usaron en su construcción pesaban 1.000.000 de libras. Las columnas que sostenían el pórtico eran pero tan anchas que solamente podían ser abrazadas por 3 hombres tocándose la punta de los dedos. Así era el templo, de manera que para los judíos era absolutamente impensado, imposible que un edificio como ese pudiera llegar a ser destruido. Recuerde que estamos en el siglo I. No existen los tanques de guerras, no existían las bombas, no existían los misiles, no existía nada de nada. Pero sumado a ello, no solamente el templo era majestuoso, sino que era la casa de Dios. Ellos pensaban que ese edificio era intocable. Imagínense lo que fue para los discípulos cuando Jesús le dice en el versículo 2 de nuestro texto, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Era un shock para los discípulos. Absolutamente un shock. La semana que viene, cuando nosotros veamos los
versículos 14 al 23, vamos a hablar más ampliamente, hoy no quiero entrar en ese tema, más ampliamente acerca del cumplimiento de esta profecía para con el templo, para la destrucción del templo. Pero hermanos, lo que Jesús está descubriendo aquí es una destrucción total, hasta los cimientos. Y no está hablando solamente del templo que va a ser destruido, sino toda la ciudad de Jerusalén. Ese era el clímax de la ira de Dios sobre esa nación por haber desechado a su Mesías. Por eso les decía al principio que Israel estaba a punto de suicidarse como nación. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas, dice en Lucas capítulo 21, versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 37 años después de estas palabras de Jesús, el emperador Vespasiano envió un ejército de miles y miles de soldados, liderados por su hijo, el general Tito, y no dejó de Jerusalén y el templo piedra sobre piedra. Destruyó absolutamente todo y los habitantes fueron llevados como esclavos. Ahora, esto era tan difícil de entender para la mente de los discípulos en ese momento con semejante edificio, que era muy probable que ellos relacionaran todos esos eventos que Jesús estaba relatando con el fin del mundo. Ellos seguramente estarían pensando, bueno, si es verdad lo que este hombre está diciendo, que Jerusalén va a ser destruida hasta los cimientos y que del templo no va a quedar piedra sobre piedra, eso es el fin del mundo. No hay otra alternativa. De ahí la pregunta que los discípulos le hacen en el versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Pero ahora el Señor Jesús les hace ver de que existe un lapso indefinido de tiempo entre un evento y el otro. Existe un lapso indefinido, significa que no se puede saber, entre un hecho y otro. Y esa es la razón del discurso del Monte de los Olivos. Repito, mis hermanos, porque en varias iglesias esto se ve. Jesús no está tratando aquí de darnos ayer la noticia de mañana. Jesús no está prediciendo el futuro como algunos hacen. Eso no es el propósito de este texto. Estos hombres necesitaban enseñanza. Estos hombres necesitaban instrucción, y lo que Jesús les está diciendo: no se dejen engañar. Ni la segunda venida de Cristo, ni el fin del mundo van a suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo. Si ellos no entendían eso, serían fácilmente engañados, pero además podían sentirse profundamente frustrados al estar esperando algo que no iba a suceder en el lapso de tiempo que ellos creían que iba a suceder. De ahí las advertencias que encontramos del Señor Jesús en los versículos 5 al 13 de nuestro texto. Dos advertencias que nosotros vamos a ver brevemente. La primera advertencia la encontramos en los versículos 5 al 8. Y básicamente lo que el Señor está diciendo: tengan cuidado, no se dejen engañar por supuestas señales. Versículos 5 al 8. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Mis hermanos, la enseñanza de Jesús es tan clara en este pasaje que yo acabo de leerles,
que no deja de sorprenderme a mí, no deja de ser increíble que a lo largo de todos estos siglos tantas y tantas y tantas personas hayan sido engañadas creyendo que hay ciertos eventos que son señales del fin del mundo cuando en realidad no lo son. Y sucede hoy todavía. Yo no sé cuántas veces la gente habrá dicho a lo largo de la historia, esto es el fin del mundo. Yo me acuerdo que mi abuela me contaba que en el año 1910, el cometa Halley tuvo una trayectoria tan cercana a la Tierra que sus astrónomos decían que iba a chocar contra la Tierra. Hubo gente que se suicidó para no presenciar el fin del mundo. Cuando Napoleón conquistó Europa, muchos decían, es el final. Napoleón está muerto y enterrado. La Primera Guerra Mundial, con millones y millones de muertos, es el fin del mundo. Jesús dice, cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, no es el fin. Mis hermanos, no estén buscando señales en los periódicos porque no las hay. Luego aparece Hitler en Alemania y el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, es el fin del mundo. No, no es el final, dice Jesús. Ese no es el fin. En el año 2011, si no me equivoco, apareció un pastor aquí en el norte de la Florida diciendo que en el 2012 era el final del mundo. Y hubo gente que le creyó. Dejó muy mal parado a los pastores evangélicos. Hubo gente que le creyó. Ahora, hermanos, ¿por qué la gente tiene semejante paranoia? Muy fácil, porque no leen la Biblia. Porque no leen la palabra de Dios. Porque no estudian las Escrituras. Jesús nos dice en nuestro texto, no se dejen engañar. Todas esas cosas no son señales del fin. Eso va a estar pasando a lo largo de toda la historia hasta que nuestro Señor vuelva en gloria por segunda vez. Pero eso no lo sabe absolutamente nadie. Hay gente que está haciendo cálculo, hace cálculo, ¿no? Cuando el Señor dice esto es por esto y cuando dice lo otro es por... No. No hay ninguna señal de nada. Seguirá habiendo terremotos, seguirá habiendo tragedias, seguirá habiendo hambrunas, seguirá habiendo guerras, pero no es el fin. Mis hermanos, por favor, no se pongan a buscar noticias en los periódicos o en internet para encontrar algún indicio respecto a cuándo será la venida de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, porque se van a extraviar. Porque no hay absolutamente una sola señal. Justamente para que no pase lo que está pasando. El Señor dice en el versículo 8 que todo esto que estamos viviendo son principios de dolores, y el texto original griego se refiere a los dolores de parto de la mujer. El hecho que comiencen los dolores de parto no significa que una mujer vaya a parir. Hay mujeres que paren en minutos y otras tardan 24 horas. No es preciso, no se puede saber. Es como si Jesús estuviera diciendo, la historia del mundo ya está preñada para dar a luz. En algún momento será el evento glorioso de mi segunda venida. Pero nosotros no tenemos ni idea de cuánto va a durar el parto. Nosotros no tenemos idea de cuándo va a suceder. ¿Cómo podemos saber nosotros cuántas guerras, cuántos terremotos, cuántas hambrunas tienen que pasar para que Jesús regrese en gloria? Es ridículo. Así que la primera advertencia del Señor para nosotros es: no se dejen engañar con esas falsas señales, porque no las hay.
La segunda advertencia la encontramos en los versículos 9 al 13, donde el Señor le dice que los creyentes van a sufrir persecución durante toda esa era de la que Él está hablando. De un modo u otro, los cristianos vamos a sufrir persecución por causa del Señor. Pero en vez de detener el avance del Evangelio, el avance de la iglesia, esas persecuciones van a servir para llevar el Evangelio a todas partes del mundo y para purificar la iglesia. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Pero para qué? Para testimonio a ellos. Jesús le está diciendo, yo voy a usar esas persecuciones que ustedes van a sufrir para que ustedes puedan llegar a lugares donde probablemente no hubieran podido llegar de otra forma. Y allí, donde estén, sean de testimonio para los demás. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. El Señor les dice aquí, no importa cuánto duren esas persecuciones, la iglesia va a prevalecer hasta que yo vuelva. La iglesia va a perdurar. De paso, este es otro indicativo más de que la segunda venida del Señor no podía producirse inmediatamente después de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén, porque dice que el Evangelio debe ser predicado a todas partes. Todavía el Evangelio no ha sido predicado a todas las naciones de la tierra y nosotros no sabemos hasta cuándo la iglesia tendrá esa comisión. Versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Imagínense ahora ustedes a estos 12 pescadores, la mayoría eran pescadores, escuchándole a Jesús decir esto. Ustedes van a ser entregados, van a ser llevados presos delante de reyes, de gobernadores, de jueces, y van a dar testimonio de mí, pero no tengan temor, No se preocupen por lo que van a decir, porque cuando llegue el momento preciso, el Espíritu Santo que está en ustedes, Él los va a capacitar para que digan lo que tengan que decir. ¡Wow! Imagínense la cara de los discípulos. Ahora, ¿saben una cosa? Aunque esta promesa se cumple primariamente en todos los apóstoles, porque eso fue lo que sucedió. Si leemos el Nuevo Testamento, eso fue lo que sucedió. Mis hermanos, secundariamente esta promesa es también para todos nosotros. Porque a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo mora en todos los verdaderos creyentes. Y eso es lo que sucede. No sé, a ustedes le habrá pasado alguna vez, a mí me pasó, que a veces están un poco intimidados de predicarle el Evangelio a una persona porque es una persona difícil. Muy cerrada, ¿no? Y uno piensa, Señor, ayúdame, no sé cómo comenzar. ¿Cómo hago? Porque no me deja un resquicio, no puedo entrar. Y uno se pone a hablar con la persona y de repente las palabras le empiezan a salir sin darse cuenta. A eso se refiere Jesús aquí, de que no teman. El Espíritu Santo le iba a decir lo que tenía que decir en el momento que lo tenían que decir. Versículos 12 y 13. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mis hermanos, es muy duro recibir persecución de parte de las autoridades, de parte del gobierno, ¿no? Eso ocurre en Medio Oriente para muchos cristianos, pero mucho más duro es recibir persecución de la propia familia. Es muy duro. Pero eso es lo que millones y millones de cristianos han tenido que sufrir a lo largo de la historia. En países islámicos hay padres que han entregado a la muerte a sus hijos por haberse convertido al cristianismo. Y aquí en la iglesia tenemos una historia verídica, que yo tuve la oportunidad de conocer, un hermano que se congrega en el servicio en inglés. Y ustedes me preguntarán cómo lo conoció. Bueno, se casó con una cubana cuando llegó aquí. Obviamente la madre de la esposa es cubana, pero es una señora muy mayor que no puede moverse por sí misma, y yo tuve la bendición de ir a la casa a presentarle la cena del Señor y a predicarle la palabra. Y conocí la historia. El hombre es de Arabia Saudita.
de una familia muy rica, que lo envió a estudiar a los mejores lugares en Cambridge, por ejemplo, en Londres. El hombre vino a hacer un posgrado aquí, se enamoró de su esposa, se convirtió al cristianismo y es miembro de esta iglesia. La familia lo desheredó. El padre le prohibió a la familia entera que le dirigiera la palabra. No puede pisar nunca más Arabia Saudita. Perdió contacto con su familia paterna. Y eso es lo que Jesús dice aquí. Van a sufrir de la propia familia persecución. Y noten que Jesús no está hablando aquí de un simple rechazo, como nos puede haber pasado a nosotros, de que alguno nos deje de hablar. No. Jesús está hablando mucho más de eso. Jesús está diciendo que el aborrecimiento del mundo hacia Él es tan profundo que por causa de nuestra identificación con Jesús, nosotros seremos aborrecidos por el mundo. Mis hermanos, el Señor está diciendo que ese aborrecimiento que el mundo siente hacia Él, que es evidente, puede llegar a quebrar hasta los lazos de sangre. Hasta los lazos de sangre, simplemente porque somos cristianos. Mi hermano, mi hermana, escúchame bien, tú sigues a un Salvador que fue crucificado. Tú sigues a un Salvador que fue clavado en una cruz. Tú no puedes esperar de que el mundo te trate mejor de lo que lo trató a Él. Es lógico. Tú eres cristiano. Tú llevas impreso el nombre de Jesús en ti. No puedes esperar otra cosa. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y en nuestro texto Él agrega, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas al que persevera hasta el fin, éste será salvo. Por eso decíamos hace un rato que las persecuciones purifican a la iglesia, porque sirven para separar a los verdaderos creyentes de los que no lo son. De hecho, en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículo 13, el Señor Jesús dice que hay personas que creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, viene la persecución, los momentos difíciles, las aflicciones, se separan, se apartan, se van. Ahora, la enseñanza de este texto no es que un verdadero creyente puede llegar a perder su salvación si no persevera hasta el final. No, eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Lo que Jesús está enseñando aquí es que los verdaderos creyentes son aquellos que perseveran hasta el fin, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las aflicciones, de las tragedias, de los problemas. Esos son los que realmente creyeron. Para terminar ya, mis queridos hermanos, ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será. Si te han vendido otra cosa, te han mentido. Cristo no era como esos predicadores populares que hay un montón aquí en la ciudad que dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y tu vida será de color de rosas. No, mis hermanos, yo le estoy diciendo esta mañana a todos ustedes todo lo contrario. Yo le estoy diciendo hoy, ven a Cristo y probablemente tus problemas se empeoren. Porque el mundo te va a aborrecer automáticamente. Pero ¿saben una cosa? No hay ninguna razón para que los cristianos nos sintamos avergonzados por eso. O intimidados por el mundo en que vivimos. Porque, mis hermanos, nosotros estamos del lado de aquel que venció la muerte en el cruz del Calvario. No hay razón para estar intimidados o temerosos. Más allá de lo que el mundo quiera hacer, más allá de lo que el mundo piense acerca de los cristianos que somos retrógrados, que vivimos en la Edad Media, que somos cerrados de mente, que no somos progresistas. No somos progresistas.
Mis hermanos, yo sigo luchando con eso, de que muchas iglesias dicen que tenemos que parecernos al mundo para entonces atraer al mundo a la iglesia. ¡No! Eso es humanismo puro. No, nosotros somos diferentes. Vivimos en este mundo caído, pero no somos de este mundo. Pertenecemos a otro reino y esa diferencia tiene que ser evidente en la iglesia y en nuestra vida, porque esa diferencia es la que va a atraer. Esa diferencia. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo haga, no importa lo que el mundo piense. Hermanos, es un inmenso privilegio servir a ese Rey que por amor a nosotros se hizo hombre para dar su vida por rescate de muchos. Es una bendición ser cristiano. Es una bendición servirle a Él. ¿Saben por qué? Porque ese que murió en debilidad en una cruz, hoy está reinando con poder a la diestra del Padre en las alturas. Es una bendición. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y créanme lo que les digo, algún día todos, absolutamente todos, doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Hermanos, si hay algo que nosotros aprendemos de este pasaje de hoy, es que este mundo en el cual vivimos no se está moviendo a tontas y a locas, como el mundo quiere o como el destino así lo quiere. No. Nuestro Dios, que es soberano, está llevando a cabo un plan de redención que Él decretó, que Él diseñó antes de la fundación del mundo. Un plan de salvación que gira en torno a la persona y a la obra redentora de Cristo en la cruz. Y nada, mis hermanos, nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo lo que se ha determinado hacer. Nuestro Dios está en control. Y algún día todos aquellos que nos hemos rendido voluntariamente a su soberanía y hemos venido a sus pies en arrepentimiento y fe, reinaremos juntamente con Él por los siglos de los siglos. Y yo te pregunto, mi amigo, en esta mañana, ¿de qué lado estarás tú en ese día? ¿Te has rendido a sus pies, reconociendo tus pecados, confiando en la obra de salvación que Él hizo en la cruz del Calvario? No en tu propia justicia, no en tu propia decencia, no en tu propia moral, en tus propios principios. Mi amigo, has venido a Cristo en arrepentimiento, confiando en su obra de redención cuando Él derramó su sangre en la cruz para lavarnos de nuestro pecado. De manera que hoy tú puedas decir con toda certeza, con toda seguridad, a viva voz: Jesús es mi Señor. Porque si no es así, mi amigo, yo te invito en esta mañana, allí donde estás, en tu lugar, que depongas tu enemistad y tu orgullo y vengas humillado a sus pies. Porque créeme, mi amigo, no hay manera de ganar esta batalla contra aquel que venció la muerte y hoy reina con poder. No hay manera. Mi amigo, ven a Cristo y ven ahora, ya, cuando todavía estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Él. Mi amigo, no desprecies este regalo que Dios te está haciendo en este momento, de permitirte poder escuchar la predicación de su palabra. Allí donde estás, pídele a nuestro bendito y glorioso Salvador que tenga misericordia de ti. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.